Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con el parto. Entonces, ya sabemos nosotros que en las clases anteriores hemos visto algunos de los procesos antes de llegar a esto que es el parto. Ya hablamos del embarazo y todo eso, entonces ahora vamos a hablar del parto, que tiene mucha relación con los otros temas. Por eso siempre el profesor les explica que antes de empezar la clase coloquemos el título y coloquemos la fecha para que sepamos y entendamos la relación de cada uno cuando vayamos a estudiar, porque muchas veces nos equivocamos y el profesor los manda a estudiar. Ahora más que ven los bimestrales, necesitan tener toda la información en el cuaderno, porque cuando los mandemos a estudiar, va a ser más fácil para usted ubicar algunos temas, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer entonces qué es esto del parto, ¿ok? Dice así, el parto. ¿Qué es el parto? Proceso por el cual la mujer expulsa el feto y la placenta al final de la gestación. El parto o nacimiento es un punto final del embarazo en el ser humano, cuando el nuevo bebé sale del útero materno al exterior. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿ok? Igual cuando vemos las otras clases anteriores, o sea, todo tiene una relación, ¿verdad que sí? Trabajo de parto. Inicia cuando las contracciones uterinas se perciben. Por lo general son dolorosas, se presentan con intervalos irregulares, aumentando en intensidad, frecuencia y duración. De hecho, casi todas las personas que van a dar a luz, que van a tener labor de parto, sufren de mucho dolor y siempre cuando se está presentando siempre va a ser más intenso, más frecuente y va a durar más. Normalmente empieza con una contracción suave, la persona puede relajarse, ok, tengo una contracción, bueno, la chica, ¿no? Tuvo una contracción, después algo más intenso, más doloroso y siempre va a ser con más frecuencia. Cada vez que estas personas les explican esto, ¿no? Ya saben que se está acercando la hora de nacimiento del bebé porque dura más el dolor y la frecuencia de los movimientos, ¿ok? Porque ya el bebé está ansioso por salir, o sea, ya no soporta un minuto más dentro del vientre de su madre. Entonces, los síntomas del inicio del trabajo de parto: presión sobre la pubis, dolor lumbar, puntadas o sensaciones de vacío en la zona vaginal profunda, flujo vaginal amarronado o sanguinolento, de sanguíneo, por color a sangre. ¿Okay? ¿Qué etapas son? La fase de dilatación. Durante la etapa, los músculos del útero se contraen y se dilatan el cuello uterino para permitir el paso del bebé. Las contracciones provocan la ruptura del saco amniótico y salida del líquido que contiene. La fase de dilatación del primer parto de una mujer puede durar alrededor de 12 o más horas. Ahora, cada vez que nos damos cuenta de eso, acá lo estamos viendo en el esquema, normalmente cuando sale ese líquido ya es hora de que nazca el bebé, porque obviamente por ahí es donde ya el niño se cubría y podía permanecer vivo, ¿no? Entonces acá nos podemos ver en el número 1, en la imagen número 1, tenemos el útero, cuello uterino y la vagina, donde él empieza a hacer su ruptura para salir y dice, donde empieza la dilatación, ¿no? Aquí empieza en 1 centímetro, el cuello del útero borrado y debilitado a 1 centímetro, luego 5 centímetros, luego 10 centímetros para poder empezar a salir, ¿ok? Muy importante. Fases de la expulsión. Las contracciones son más fuertes y empujan al bebé hacia la vagina. Primero sale la cabeza y después el resto del cuerpo. Siempre es así. Cuando el bebé sale, se corta el cordón umbilical, lo que le une a la madre. La primera inspiración provoca el llanto del bebé, suele durar entre 30 y 45 minutos. Tenemos otro esquema de la salida, expulsión, salida del feto, las contracciones donde empiezan, el feto expulsado, se corta el cordón umbilical y ahí se produjo el nacimiento, ¿ok? Ahí está explicadito en la imagen. Fase de alumbramiento. Comienza la expulsión de la placenta, el cordón umbilical y las membranas. El descenso del cordón umbilical por la vulva después del parto es una indicación del desprendimiento final de la placenta. Esto es normal, ¿ok? También sucede dentro de la labor de parto. Entonces, ¿qué tipo de partos tenemos? Tenemos el parto natural, el normal con anestesia. Tenemos el parto en el agua,
parto instrumental y el parto por cesárea, que sería el último y uno de los más, digamos, modernos, por decirlo así. En el parto natural los riesgos son mínimos, el doctor basa su diagnóstico en los latidos del bebé y la frecuencia e intensidad de las contracciones de la madre. Que opten por este tipo de parto deberán prepararse para afrontar los malestares de esta última etapa del embarazo, ¿ok? Luego tenemos el parto normal con anestesia. El bebé sale a través de la vagina, pero a diferencia del parto natural se utiliza anestesia y medicamentos para el dolor. Es decir, la madre no siente absolutamente nada. El parto en el agua, ustedes ya lo han visto, es aquel parto que lo pueden hacer en una piscina, en una alberca, como en una tina, con agua obviamente. Una vez comienzan las contracciones, la madre se sumerge en la bañera, piscina, con una temperatura de 37 grados aproximadamente. La madre siente una mayor relajación por el contacto de su cuerpo con el agua y el dolor es menos. Tenemos el parto instrumental, es aquel parto que en el momento de la expulsión requiere la utilización de instrumentos, ya sea forceps o espátula o ventosa, ¿ok? Está indicado en casos de sufrimiento fetal, periodos de expulsión muy largos, ¿ok? Porque a algunos se les puede maltratar también. Tenemos por último el parto por cesárea, que se utiliza cuando el bebé viene con los pies o pompis hacia abajo, es decir, que no está en la posición correcta, es necesario hacer de emergencia una cesárea porque no está saliendo y si ya botó el líquido es necesario hacer la cesárea. Otras personas optan por ese también, independientemente de cómo esté la situación, ¿verdad? La cirugía consiste en una incisión en el abdomen y en el útero para extraer al bebé. Y de esa manera entonces tenemos los tipos, sí, los tipos de partos que les acabo de mencionar. Y bueno, espero que hayan entendido un poco más acerca del tema, que hayan logrado comprender cada una de las etapas y bueno, que les sirva bastante en el futuro para poder ayudar o explicarle a una persona de pronto cómo sucede este proceso. ¿Okay? Muchísimas gracias por su atención y espero que nos podamos ver en una próxima edición.